Bueno, muchas gracias, Samuel. Gracias por la invitación. Se agradece además que las instancias, en la medida que la pandemia nos lo permite, volver a juntarnos y a compartir nuestros trabajos. Agradezco a la universidad también. Estas instancias son súper benéficas y en el caso de la iniciativa cultural que estoy coordinando, justamente estamos en una etapa de difusión, por lo tanto, me viene muy bien hablar del proyecto. No sé si convenga explicar mucho el título, creo que va a quedar más claro a medida que vaya avanzando. Y lo otro es que tengo una otitis parcial, si es que empiezo a gritar me serviría que me frenen. Bien, la fotografía es de 1874, atribuida al estudio de Émile Garreau, probablemente de él o de alguno de sus fotógrafos de cabecera. Por lo menos es la información que nos llega hasta el día de hoy a través de los metadatos, que es bastante poco, pero es llamativo que las investigaciones apuntan a que habría sido capturada en el contexto de la confección del álbum de Santa María. Sin embargo, la fotografía no aparece en el álbum, no forma parte de la selección editorial que hicieron Vicuña Maquena junto al mismo Garreau. Y por lo tanto la fotografía circula de manera individual o tiene existencias, pero solamente como fotografía suelta, por así decirlo. Y probablemente la hubieran incluido en el álbum si hubiesen sabido que, a ver, claro, el próximo año son que casi 150 años después iba a tener la importancia que tiene para el estudio de la arquitectura a nivel nacional. Y es muy poco lo que aclara la fotografía. Claro, en estricto rigor, viendo el levantamiento, uno puede distinguir, qué sé yo, el Castillo Hidalgo, la terraza, la ermita. Obviamente eso es posterior al 73, por lo tanto, estamos desde el poniente, vemos al fondo la cordillera. Sin embargo, la fotografía es bien hermética, no aclara casi nada. Y es muy difícil describir lo que estamos viendo. La estamos viendo, la tenemos al frente, pero no sabemos bien qué es lo que estamos viendo. Quizás ese caso sirve para graficar un poco el trasfondo que la pregunta que el proyecto se plantea, porque desde los inicios, incluso desde el comienzo de la fotografía como tal, son muchas las disciplinas que se han acercado a la fotografía, todas más o menos buscando un poco lo mismo, ¿no? Que es seguir estudiando esta ciudad que ya no existe, ya no de manera directa, saliendo a la calle, sino que a través de la forma en cómo aparece representada en la fotografía. Pero va a ser desde la historia, incluso los historiadores acá presentes me pueden refutar o apoyar o agregar. Claro, Peter Burke empieza a poner por escrito estas ideas de que en realidad la fotografía, la dimensión documental de la fotografía va mucho más allá de un simple testimonio. En realidad debiésemos estar hablando ya de la fotografía como una fuente de información primaria. Es decir, una cantera de datos que permitían llegar a conclusiones no de manera secundaria, apoyando o complementando conclusiones a las cuales se haya llegado analizando otras fuentes primarias, sino que de manera directa, analizando lo que hay en la imagen. Y por supuesto que eso va a configurar todo un horizonte de sentido para una suerte de empresa transversal, ¿no? Prácticamente uno lo que ve en los últimos 10 años es que prácticamente todos los archivos con colecciones fotográficas análogas se lanzan a estos episodios de digitalización, confección de repositorios digitales, acceso amplio a través de interfaces web. Y eso es un poco lo que ya nadie discute, ¿no? Eso es como algo que es indiscutible. Esto es algo que tiene que ocurrir. Por lo tanto, se va articulando una expectativa muy grande en torno a qué podríamos hacer con todo este océano de información que está disponible en repositorios digitales muy grandes y, por lo tanto, el potencial que recae en el uso de la fotografía como fuente de información primaria empieza a ser algo bastante más contundente. Sin embargo, cuando los expertos en el estudio de la ciudad
realmente se enfrentan al desafío de acceder a la información que está contenida en la fotografía, la verdad es que ahí se encuentran con que es mucho más difícil, no está instalado un piso conceptual, operativo y metodológico sobre el cual apoyarse de manera firme y acceder a la información visual que está contenida en las imágenes. Y por lo tanto, este potencial se empieza a diluir y hasta el día de hoy seguimos todavía ocupando la fotografía histórica, a pesar de este tremendo potencial, aún simplemente apoyando lo que se dice con el análisis de otras fuentes primarias y por lo tanto queda relegado a un segundo plano. Claro, y es verdad, la fotografía en sí, volviendo a este caso, no dice mucho más. Incluso uno tendría que estudiar bastante con respecto a la información contextual para empezar a acceder a lo que hay ahí, ¿no? ¿Qué hay ahí? No lo sabemos bien. Y supuestamente, y se me acerca el año 2021, un investigador, Germán Hidalgo, me dice, aquí tendría que estar una pista que podría aclarar un capítulo muy importante en la historia de la arquitectura, porque está ligado a un arquitecto en particular, y la foto, por lo que yo creo, me dice este investigador, creo que debería estar por ahí, creo que algo en la imagen debiese aclarar este capítulo, pero no sé cómo abordar esa pregunta. Y esa es quizás una de las preguntas más difíciles de atravesar. Todavía la descripción del contenido de la imagen, incluso en el mejor de los casos, ¿no? Con tesauros normalizados, con un tremendo esfuerzo desde el punto de vista de la incorporación de los enfoques de archivística para la catalogación de la información, aún así es bien resbaladizo este tema. Todavía no hay una manera bien concreta en que los investigadores, que son quienes van a usar la fotografía histórica, puedan hacerle el quite a esa serie de obstáculos, ¿no? La fotografía, un lugar de estas características que fue cambiando a través del tiempo de nombre, claro, desde el 40 en adelante ya lo llamamos de una forma, pero 5 años atrás lo llamamos de otra forma, y entre medio hay otros nombres. Entonces, las palabras clave que aparecen asociadas a la descripción del contenido de la imagen vuelven a este problema, un problema muy complicado, no solo en Chile, esto es a nivel mundial. Y se va decantando un problema que el proyecto trata de hacerse cargo, y lo podemos resumir a esta pregunta, ¿no? No hay un mecanismo, no hay una manera, todavía no, incluso con todos los avances, aún esta pregunta, que parece sencilla, todavía no tiene solución. ¿En cuáles imágenes aparece este edificio? Samuel, yo creo que voy a poner el cronómetro porque yo me entusiasmo mucho con esto y no me quiero extender. Voy a pasar rápido. De hecho, este es un problema que no está instalado en el momento de la búsqueda. Por supuesto que quienes usan los catálogos se van a encontrar con un problema bastante más profundo que no tiene que ver con el momento de la búsqueda y la recuperación, de descifrar, ¿cierto?, esas asociaciones entre palabras claves y cómo fue ingresada la fotografía, sino que en realidad esto viene de antes y viene de antes, en el momento del ingreso. Hay una serie de obstáculos que están ligados a cuál es la información. La ISAT-G y todas las normas en realidad apuntan a la información del contexto de producción y cosas por el estilo, pero cuando se habla del contenido todavía hay muchos obstáculos. No los voy a repasar ahora, más bien voy a pasar rápidamente por acá. Se han enumerado, por supuesto, la literatura ha hecho un trabajo bien acucioso con respecto a cuáles son todos esos obstáculos. Claro, el mismo Canclini dice, en realidad los espacios van cambiando porque la ciudad es dinámica, ¿no? Cristalizarla ya supone una suerte como de error de aproximación. Pero incluso Del Valle dice, el problema acá de fondo es que la información es visual y se trata de traducir a un lenguaje que no es visual. Por lo tanto, ya ahí hay un riesgo de transcodificación que podría introducir una serie de distorsiones. Ahora, si uno revisa hacia atrás, uno dice, pero ¿de dónde viene esta práctica? Claro, en el momento en que construían inventarios y archivos para los bienes patrimoniales, ahí tenía mucho más sentido. La fotografía tiene un solo personaje, está ubicada al centro, palabras clave asociadas a ese tipo de registros, por supuesto que ahí tiene mucho sentido, pero la fotografía urbana, y sobre todo la fotografía urbana
callejera, en realidad yo no quiero hablar de los géneros porque también ha cambiado de nombre. Heffer no hacía fotografía callejera, pero la fotografía que está tomada al aire libre, en el espacio público de la ciudad, se resiste a estas clasificaciones. Es como tomar un jabón. Ni siquiera está claro todavía si fuese posible acaso describir todo lo que hay allá adentro. Todavía esa es una pregunta que no tiene respuesta. Por lo tanto, podemos resumir este gran problema a estas dos ideas. Claro, para llegar a esas 4 fotografías no hay nada ahí, porque no es importante, no es un conjunto de edificaciones que uno pueda decir sí, es la moneda o no. No, para encontrar estas 4 fotografías que están en 4 repositorios distintos, hay que inspeccionar visualmente las 1000 fotografías de este archivo, las 1000 fotografías de este archivo, y solamente cuando uno ha inspeccionado las 4000 imágenes, uno las puede poner en una diapositiva una al lado de la otra. Y si la próxima semana me toca investigar lo que hay en la manzana siguiente, tengo que volver a pasar por las 4000 imágenes de nuevo. Resumámoslo por ahora entonces en torno a esto. La descripción del contenido con palabras clave puede introducir distorsiones propias del lenguaje. Eso es propio del lenguaje. Los sistemas de representación, y el lenguaje es uno más, incluyen una componente de distorsión. Y por otro lado, el problema no es en sí la información visual, sino que la manera como esta información la vamos a representar en los catálogos. A esas dos ideas podríamos llegar respecto de cómo se va a definir un problema. Entonces, ¿cómo encontramos una solución a este problema? Bueno, esto tampoco es tarea sencilla, también voy a pasar más o menos rápido, pero nos apuntamos a la búsqueda de una descripción sin palabras, a ver si es que esto fuese posible realmente. Bueno, obviamente que cómo acceder a la información visual contenida en las imágenes y cómo extraerla es algo que se ha estudiado desde otras disciplinas. La humanidad de digitales incluye, por cierto, una de ellas que tiene que ver con la computación gráfica y por supuesto que la computación gráfica ha hecho contribuciones bien importantes para acceder a la información que está contenida en las imágenes y extraerla y volverla relevante, usable. Claro, respecto de la tesis de Falco acerca de si es que los pintores del siglo XVII usaban o no dispositivos ópticos como espejos, lentes y qué sé yo. Claro, una cosa es escuchar al fotógrafo, pintor David Hockney hablar de que en realidad hay artefactos que son propios de las aberraciones del lente y por lo tanto esa es una evidencia de que hay, en este caso Vermeer se habría apoyado en dispositivos ópticos para pintar, pero ahora entre comillas, pintar. O otra cosa es escuchar al arquitecto que curiosamente publicaron en el mismo año, recíprocamente no sabían que estaban estudiando lo mismo, pero este arquitecto también estudia Vermeer y lo que hace es estudiar la perspectiva de los cuadros para llegar a una conclusión que es bien inquietante. Si quieren, les puedo dar después el título. Pero otra cosa, por supuesto, es cuando Tim Jensen hace un modelo 3D y ahí ya la cosa queda bastante clara. Eso ya es humanidades digitales. Así como la computación gráfica, también está la visión por computador, que hoy día ha hecho grandes contribuciones para acceder al contenido de la imagen y asignar categorías semánticas. Y acá, sin entrar en ninguna cosa hermética técnica, es importante aclarar, la descripción archivística podríamos situarla a escala de la imagen. Esto es lo que hacemos, ¿no? A la escala de la imagen, toda la imagen tiene una gran etiqueta, o más de una. Pero la visión por computador ya va en que cada píxel podría tener una etiqueta, cada píxel. Eso, se los dejo ahí nomás para que vayamos integrando esas ideas. Y por último, como otro referente que también nos ha llamado la atención desde este ámbito de los sistemas de información geográfica, existe una cosa que se llama las búsquedas espaciales, donde en realidad no importa cómo se llama la cosa, no importa cómo se llama, da lo mismo el nombre que tiene. Lo importante es dónde está y qué tiene alrededor. Eso es lo que importa en una búsqueda espacial. Si se llamaba así o si 20 años después se llamaba de otra forma, no es relevante. Ahora, ¿por qué lo traemos a colación? Porque hasta ahora, las veces que esto se ha intentado con colecciones fotográficas de ubicar una posición y qué sé yo, han fallado. Han fallado porque, claro, un punto, por supuesto, que no aclara el contenido de la imagen, y aunque se ha tratado de representar con conos, tampoco realmente satisface el desafío. Y todo esto tiene que ver con que está disociada la manera como se representa en este tipo de cartografías la posición y orientación de la cámara versus el contenido de la imagen en sí. Eso no está asociado.
Entonces, en eso consiste, esos son un poco los desafíos que se ha planteado este proyecto, cómo dar con un sistema que permita hacer consultas espaciales en colecciones fotográficas. Es una iniciativa a 5 años, hasta el momento acabamos de terminar la primera etapa, después de 3 años de investigación, básicamente proyectos de investigación, proyectos cortos de investigación, y en mayo acabamos de empezar la segunda etapa. Voy a pasar de nuevo rápido por acá. La contribución que fue el puntapié inicial para esto fue el año 2019. Claro, un artículo que se logró publicar en torno a esto, donde lo que proponíamos era un sistema para representar con un formato alternativo la misma información que está en las fotografías, pero no en un soporte bidimensional, sino que en un soporte tridimensional. La verdad es que aquí es como que las leyes de la óptica no se pueden doblar y es interesante como que nos hemos ido acercando como a una concepción un poco más científica de este problema. Pero básicamente lo que el paper proponía era que si uno, digamos, toma la fotografía inicial y a partir de la ubicación y de la posición y orientación, uno puede volver a proyectar cada uno de los píxeles sobre la geometría, sobre las superficies que aparecen representadas en la imagen. Y de esa manera, la fotografía ya no es un soporte bidimensional, sino que pasa a convertirse en lo que en el contexto de la teledetección se llama nube de puntos. Y lo que descubrimos es que si uno hace esto con muchas fotografías, uno obtiene un océano de puntos que describen las superficies que aparecieron originalmente retratadas en esa colección fotográfica. Se creó en ese momento un flujo de trabajo, me lo voy a saltar porque es un poco técnico, y una vez que ya las fotografías se han convertido en nube de puntos, ahí aparece entonces una insospechada posibilidades de interrogar a las colecciones de fotografía histórica, ahora con funcionalidades que son propias de una base de datos geotemporal. Bueno, hay otras contribuciones que se han hecho durante esta primera etapa. Ahí está un poco el tema de la restitución de los trazados de tranvía a partir del estudio de la colección Chilectra. Casi 140 fotografías del archivo Chilectra se analizaron para extraer la información del trazado tranviario y eso sirvió para restituir una cartografía del trazado de los tranvías. Esa fue mi tesis de magíster. Acá hay otro documento, bueno, me lo voy a saltar, no quiero ahondar mucho, pero este es un método para estimar la datación a partir de unas fórmulas astronómicas, estudiando la sombra que proyectan Entonces, estudiando la sombra y haciendo todo este mismo cuento, uno puede obtener esos 4 datos, y si esos 4 datos uno los mete en una fórmula astronómica, uno obtiene la posición del Sol, y la posición del Sol solo es la misma solución para 2 fechas en el año, no hay ninguna otra posibilidad. En fin, ¿qué hacemos con estos mecanismos que se han desarrollado? Bueno, tratamos de plantear en esta segunda etapa una plataforma que sirva para buscar las fotografías de muchas colecciones fotográficas en torno a un punto de interés en la ciudad. En la segunda etapa se ha planteado como una marcha blanca que se está desarrollando en este mismo momento con colecciones fotográficas o fondos al interior de estas colecciones provenientes de estas tres instituciones que han colaborado. No me canso de agradecer a estas 3 instituciones porque sin esa materia prima no podríamos hacer mucho. Y se está desarrollando en este momento y nos encaminamos a hacer un prototipo funcional. Solo para aclarar más o menos cómo funciona esto, hasta ahora de las casi 400 fotografías que se habían preseleccionado, hay una primera etapa donde estas fotografías se ven, se investiga un poco de qué naturaleza estamos hablando, qué soportes, placas de vidrio, negativos, de qué hablamos, y si es que tienen alguna datación, alguna fecha de captura. A grosso modo, con las fechas que sí aparecen, se puede uno formar una idea de cuál es el universo total. A partir de eso hay que hacer un filtraje porque se necesitan algunas características técnicas presentes en la imagen para poder pasarlas por el flujo de procesamiento. En particular, tienen que aparecer unas líneas en la imagen y tienen que aparecer unos puntos de control con coordenadas geográficas conocidas. Las que pasaron esta etapa son casi 300 fotografías que
satisfacen esos dos criterios. Por lo tanto, en este momento hay casi 308 fotografías en la base de datos que estamos construyendo y ya llevamos más de 100 fotografías procesadas con el flujo de procesamiento. En este momento se construye un inventario. Por supuesto que como esto va a funcionar como un metabuscador, a nosotros nos interesa que el usuario entregarle un link y que ese link lo lleve a la existencia real, donde sea que esté alojada la fotografía. Por lo tanto, nos queremos apegar a las leyes de propiedad intelectual, no queremos duplicar la información tampoco, más bien queremos llevar al usuario al lugar donde esta fotografía existe. Por lo tanto, esto es solo un buscador, ¿ya? Y es un metabuscador porque agrega o indexa esa información a partir de los metadatos de las otras instituciones. Y luego viene la descripción espacial. Bueno, aquí es donde realmente la fotografía se convierte en una nube de puntos. A medida que hemos ido haciendo esto, nos hemos dado cuenta de otro tipo de cosas. Bueno, acá vemos, esta es una fotografía de Heffer, de acá mismo de Zenfoto. Las líneas paralelas y perpendiculares permiten calibrar la fotografía. Recordemos que con eso se obtiene el tamaño de la película, la distancia focal, el field of view, y a partir de ahí se resuelve la ecuación de fotogrametría y uno obtiene la posición y la orientación respecto del plano local. Y luego, con los puntos de control, hay un algoritmo que sirve para eso, que sirve para ubicar en un sistema de coordenadas absoluto, que en este caso es una cartografía histórica, la fotografía. Y por lo tanto ahí ya tenemos ubicados estas nubes de estos puntos. Cada uno de esos puntos es un píxel de esta fotografía original. Quiero que no pierdan de vista eso. Cada uno de esos puntos es un píxel. Por supuesto que hay áreas que no se pueden proyectar. La que corresponde con el piso se pueden proyectar. Por supuesto el cielo no se puede proyectar y no genera puntos de la nube de puntos. Y así como podemos obtener la posición, también hemos encontrado otro tipo de criterios que nos pueden servir para estimar la calidad de esa información visual. Espero poder aclarar eso en un par de diapositivas más adelante. Los resultados preliminares hasta ahora, bueno, estamos desarrollando este prototipo. Tenemos dos mecanismos de búsqueda. El primer mecanismo, el más sencillo, la verdad, es un paralelepípedo que yo le llamo cubo. Digámoslo cubo, es más fácil. Un cubo de búsqueda. Hay otro, en realidad hay otro, que es en torno a un punto. Uno define un punto y un diámetro en torno a ese punto, pero hay muchas veces que los investigadores quieren buscar, en general, los elementos arquitectónicos urbanos se describen mejor con por ejemplo, las fachadas, o si alguien está estudiando las techumbres, es más propio un paralelepípedo, y ese paralelepípedo uno lo puede estirar, rotar, ubicar en cualquier lugar de este océano de puntos, y al apretar el botón mágico lo que hace el sistema es ir a buscar cuáles son las fotografías que contribuyeron con píxeles a los puntos que están flotando dentro de ese cubo. Es así como suena. Pero no solo eso, sino que ahora nos hemos dado cuenta que, porque acá está devolviendo un listado sin ordenar. Aunque tenga un píxel flotando en el aire, va a aparecer acá en el listado. Pero ahora nos hemos dado cuenta que, de hecho, el cubo de búsqueda se puede representar en el espacio de la imagen. Y si representamos lo que aparece dentro de la imagen, podemos formarnos una idea de otra cosa, que es que hay otro tipo de criterios, que son los que generalmente se ocupan en documentación visual, para estimar la calidad y cantidad de la información que aparece representada en la imagen. En este caso podemos saber qué tan cerca, o sea, la distancia desde el sensor, le sigo diciendo sensor, desde la placa fotográfica hasta la superficie que aparece representada en ella. Ese es un criterio, la distancia, o la inclinación. Ustedes sabrán que si está más inclinada, si hay una cosa que está más inclinada, la calidad es menor respecto de una película que está perpendicular a la superficie. Y eso nos puede ayudar a entregarle al investigador, al usuario de esta plataforma, no solamente un listado sin ordenar, sino que un listado ordenado. ¿En base a qué? A criterios, como la distancia, la inclinación de la película y otro tipo de criterios. Y por último, ya que había quedado ahí en duda esto,
Claro, Germán Hidalgo me dice, oye, acá tendría que aparecer en alguna parte la fotografía de la casa de este arquitecto tan famoso que se llamaba Brunet de Bains, que llegó a Chile, vivió 5 años, después murió, un enigma. Y justamente, haciendo el cálculo de la nube de puntos, obtuvimos una representación de la casa. La casa ya se conocía, es solo que no se sabía que en el año 1874 existía. Y eso podía aclarar este asunto. Por lo tanto, aquí está la fotografía, la metimos en la base de datos, el sistema nos devolvió un montón de fotografías, ninguna de ellas tiene la etiqueta Brunet de Bains, pero todas están dentro del cubo de búsqueda y justamente, ahí la ven, ahora ya podemos acercarnos y si nos acercamos mucho, nos vamos a dar cuenta que ahí está la casa. Así que problema resuelto. Ya, y lo dejo hasta ahí porque creo que ya me excedí. Muchas gracias, Antonio. Vamos a dejar las preguntas para el final, si les parece. Vamos con José. Muchas gracias. Buenos días con todas, con todos. Es para mí realmente un gusto volver, no solamente a las charlas presenciales, como decía Antonio, sino también volver a la UDP. Le tengo mucho aprecio a esta casa de estudios y también gracias a Samuel por la invitación y a la Escuela de Historia por organizar esto. La charla me permite también, bueno, digamos, fue un motivador también como para empezar a seguir trabajando en algo que estoy desarrollando, que es el manuscrito del libro, que es basado en la tesis doctoral que defendí hace unos años y que, digamos, he estado replanteando, encontrando más información y también tratando de ampliarlo más allá, digamos, de un caso particular para plantear preguntas a medida que, como espero demostrar ahora, han ido presentándose en los últimos años justamente a raíz de los temas de vigilancia, data personal y también biometría, ¿no? Entonces, pero quisiera comenzar contando algo que me ocurrió hace 2 semanas cuando estaba asesorando alumnos en el seminario que enseño en la universidad y con uno de ellos estábamos conversando. Uno de ellos está haciendo un trabajo sobre los movimientos islamistas radicales en África y cómo, digamos, cómo hay todo un trasfondo anticolonial y también de presencia imperial en ese tipo de movimientos, especialmente el caso de Chad y de Francia. Y dentro de la conversación, de las recomendaciones, salió el nombre de un libro, ¿no? Reckoning with Imperial Violence. Salió de la conversación de manera muy, muy espontánea, muy informal. Y después que se fue el alumno, casi 20 minutos después, me llega un correo de Amazon recomendándome ese libro que lo compre, ¿ya? Que es justamente el correo que está acá, ¿no? Entonces, ya, no sé si les ha pasado eso, si no les ha pasado, les va a pasar, ¿ya? No se preocupen, ya en todo caso, pero esto es de alguna forma uno de miles de ejemplos, de miles de casos, de cómo, digamos, estas cuestiones se están normalizando, ¿no? Ya no son tan sorprendentes, son igual a veces un poco escabrosas, pero, digamos, cada vez la información, digamos, que uno va recibiendo es mucho más dirigida, ¿no? Es mucho más específica, a tal punto, por ejemplo, que en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, han habido muchos reclamos de ciudadanos y personas, por ejemplo, quejándose de la información que ellos comparten o, en todo caso, que creen que objetos tipo Alexa o Siri están recopilando en base a informaciones casuales, en base, digamos, a vida cotidiana, ¿no? Lo cual ha llevado, a su vez, a las empresas que las auspician y que las construyen a decir que no están recolectando información, ¿no? Que no es información que le van a dar al gobierno, que no es información que va a ser usada en su contra, pero esto está generando a su vez también una serie de respuestas para tratar de evitar precisamente eso, sin que signifique dejar de utilizar este tipo de objetos o artefactos, ¿no? Algo mucho más, digamos, preocupante, por ejemplo, es lo que ocurrió la semana pasada, cuando a raíz de lo que planteó la Suprema Corte de Estados Unidos con el juez Alito, de desmantelar el sistema de protección que permitía a las mujeres realizar abortos seguros en Estados Unidos, por el caso Roe versus Roe, muchas mujeres han empezado a desinstalar la aplicación Stardust, que les ayuda a regular y también a controlar su ciclo menstrual, ¿no? Y básicamente lo que ha pasado es que ha habido toda una campaña, uno puede verlo por redes sociales y también, sobre todo en Twitter, de cómo ellas han estado desinstalando esta instalación por precaución, pero también por preocupación de la información que ellas registran ahí pueda ser utilizada en su contra o que estas
apps puedan rastrear si efectivamente han efectuado algún aborto o interrupción de embarazo en algún momento y que esto pueda ser penalizado y pueda ir en su contra, ¿no? La compañía, al ver esto, al ver esta fuga, digamos, de desinstalación de apps, tuvo que sacar un comunicado diciendo lo que más o menos ya podemos predecir, ¿no? Diciendo que no registran información personal de que, y aún así si la registran, no la van a compartir con el gobierno, ¿ya? Entonces, esta cuestión es poco más, digamos, más que anécdotas, ¿no? Sino si ya se está convirtiendo en una cuestión básicamente que tiene que ver con derechos personales, tiene que ver con protección de privacidad y tiene que ver con el rol de la tecnología y cómo no podemos desprendernos. Porque en el caso de esta recomendación de la app StartAds, no es que las mujeres están dejando de controlar eso, sino que están volviendo a métodos análogos. Entonces, cómo, digamos, esta época pre-internet está de alguna manera siendo revalorizada, o sea, toda esta cuestión antes de redes sociales volviendo a soportes más bien de carácter más tradicional y que se considera confiable, ¿no? Entonces es casi básicamente en algunos casos como un retorno a los 80s, en cierta forma, y de cómo, digamos, se está apreciando nuevamente este tipo de situación. Lo que... Esto en parte también tiene que ver con algunas cosas que quizás no conocemos bien de cómo funciona el Internet. O sea, que creemos, por ejemplo, que las apps son un elemento específico, que las redes sociales son otro, o en todo caso que los correos son otro, o que la información que compartimos también es diferente, ¿no? Y en verdad esto pertenece a un concepto que se ha estado dando en los últimos años que se llama el Internet de las cosas. O sea, de cómo en verdad todos esos elementos están básicamente relacionados, ¿no? Y cómo comparten información y cómo también esa información de alguna manera se nos devuelve de manera mucho más curada, ¿no? O sea, de manera bajo una curatoría, que es el otro concepto grande, que es algoritmos. O sea, que no son, básicamente es lo que se conocía antes como una suerte de black box o caja negra, o sea, algo que nadie sabía cómo funcionaba, pero que en realidad son básicamente combinaciones de, digamos, información concisa y dirigida hacia nosotros en base a preferencias que nosotros emitimos o emanamos consciente o inconscientemente de nuestro cuerpo, ¿no? Las cosas que compramos, las cosas que no compramos, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan y que finalmente son utilizadas como una suerte de, digamos, capital mercantil para hacernos que sigamos comprando. Y no solamente para eso, ¿no? Una cosa, digamos, quizás perversa de esos algoritmos es que parecen objetivos o parecen aleatorios, pero en verdad no lo son. Entonces, una vez que uno empieza, digamos, a ver cómo funcionan esto, cómo, digamos, qué información es la que reciben de nosotros, y eso uno puede verlo cuando uno se baja la información que tiene en Twitter, por ejemplo, o la información que Facebook tiene de nosotros, o incluso Google, ¿ya? Es escalofriante. O sea, las cosas que conocen ese tipo de elementos para poder, digamos, sobre nosotros, y que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, me gustaría decirles que esto va a ser controlado, o que esto, digamos, va a mejorar, pero no es así, ¿ya? Porque esta cuestión básicamente es parte de cómo esa tecnología, y no solamente esa tecnología, sino también de cómo el mundo moderno funciona respecto a nosotros como individuos con sistemas e infraestructuras mucho más amplias. Entonces, lo que he estado tratando de hacer digamos, en el manuscrito del libro, en la tesis, es indagar por ¿cuándo se produce esa transición? O sea, ¿cuándo se produce la transición desde lo análogo, o en todo caso desde el soporte escrito o alfanumérico, hacia soportes más complejos que van a preceder lo digital? Porque esto además no tiene que ver con Internet, es mucho anterior, es mucho más antes, viene de hace más o menos siglo y medio, desde mediados del siglo XIX. Y un elemento importante, y por eso me alegra poder, digamos, que haya estos espacios para discutir sobre la fotografía, tiene que ver precisamente con la introducción de registro fotográfico y de registro de retrato dentro de estos elementos, ¿no? Porque básicamente lo que va a hacer el retrato y lo que va a hacer la fotografía va a hacer cambiar la lógica y va a permitir también la industrialización y la masificación de la acumulación de datos biométricos emitidos por nuestros cuerpos, ¿ya? Querramos o no lo querramos así, ¿no? Entonces, como le digo, uno de los argumentos del manuscrito tiene que ver justamente con cómo estos, que son problemas globales, estudiarlos a partir de casos específicos, ¿no? Y el caso que he elegido es el caso que no es el caso que conozco mejor, es el caso que desconozco menos, que es el caso peruano, por la información, digamos, que he recogido, por los archivos que he podido ver,
Pero hay también, por ejemplo, trabajos para el caso chileno, hay también para el caso argentino se ha trabajado mucho y uno puede ver también, para el caso indio se están trabajando bastantes y Estados Unidos y Europa son, creo que, demasiado más trabajados, ¿no? Entonces, entonces, ahí una de las preguntas que uno tiene que hacerse no es si es posible separar los algoritmos de la vigilancia que ejercen, digamos, quienes manejan esos algoritmos o quienes lo diseñan. ¿Ya? Porque esa pregunta es incorrecta y hasta cierto punto es inocente, ¿ya? Porque no se pueden separar definitivamente. O sea, pero lo que hace también un poco más perturbador esto es que los algoritmos mismos son, por ejemplo, a veces buenos porque nos ayudan a tener, por ejemplo, canciones en Spotify, nos permiten también elegir a veces programas o charlas en YouTube, nos permiten elegir podcasts, ¿no? Nos permiten también elegir qué tipo de noticias queremos leer en Twitter o qué tipo de posts o memes queremos ver, por ejemplo, en Facebook, ¿ya? Pero el problema, como lo han también señalado algunos analistas en los últimos 10 o 15 años, es que esto ha contribuido a crear burbujas de información, o sea, a aislarnos cada vez más y también a polarizar cada vez más la opinión pública, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que hay una cuestión mucho más profunda, mucho más oscura, y que conocemos a veces muy poco sobre cómo se ha construido precisamente la forma en la cual nosotros entregamos información. Y a veces entregamos información de la manera más absurda posible. A veces cuando damos el root, por ejemplo, para descuentos, ¿no? O a veces cuando escaneamos nuestro rostro para ver a qué jugador de fútbol nos parecemos, ¿no? O a qué Simpson nos parecemos, ¿ya? Todo eso, digamos, todo eso son justamente formas en las cuales se van construyendo las bases de datos, ¿no? Pero mucho antes que eso también hay una transición importante, como les comentaba, que tiene que ver con la forma en la cual pasamos de información escrita a información visual, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Antonio en su momento, o sea, la cuestión de esos algoritmos o cómo se van interpretando, es justamente, creo, que uno de los grandes quiebres de la civilización o en todo caso del mundo occidental, ¿no? Y para eso quería mostrarles una de estas, hablando de tecnología. Vamos a ver. Ahí está. Por ejemplo, esto es lo que se llamaría una suerte de base de datos análoga, o sea, la forma como se describía un cuerpo hasta mediados del siglo XIX, básicamente, ¿no? Y estamos hablando de una persona que se ha fugado, este caso es un cholito, que son los niños traídos de la sierra, de los Andes, a Lima para ser puestos a trabajar en casas de clase media y clase alta. Perdón, en algunos casos... Sí, en algunos casos, esto no es un mercado libre, básicamente estos niños son comprados por agentes intermediarios en la Sierra Central, en la Sierra Sur, y en algunos casos, como lo he demostrado en el artículo, son básicamente secuestrados por el ejército en el siglo XIX después de sofocar rebeliones en los Andes, ¿no? Entonces, pero esto nos permite entender, por ejemplo, cómo se visualizaba un rostro, cómo se visualizaba, por ejemplo, un cuerpo humano en el siglo XIX, cuando todavía no había la posibilidad de hacerlo fotográficamente y cuando se necesitaba también recuperar. Entonces, creo que algo en lo cual todavía no tenemos mucha conciencia de cómo ha funcionado, es justamente la transición de esto hacia la fotografía, ¿no? O sea, cómo la fotografía permitió tener rostros, pero también lo que perdimos al no tener la imaginación o en todo caso la capacidad de visualizar mentalmente con información alfanumérica como la tenían en ese momento, ¿no? Precisamente estamos en un proyecto con un grupo de ciencia de datos de la Universidad Católica, de alumnos de ingeniería. Estamos sistematizando esto para utilizar inteligencia artificial con casi 500 avisos del siglo XIX, tanto de esclavos que huyeron de casas, como de niños indígenas, como también de trabajadores asiáticos, ¿no? Para ver exactamente cuáles eran los patrones y las tendencias de información biométrica, por ejemplo, que se hallaban en ese momento. Pero esto va a cambiar completamente cuando se va introduciendo poco a poco la fotografía en el siglo XIX, en América del Sur y en otras partes, pero además también cuando se va haciendo mucho más popular y cuando las cámaras se van haciendo más baratas, no todavía a nivel de cámara individual, pero sí a nivel de retrato y también de estudios fotográficos. Pero además lo importante en esto es que
Uno de los principales usos de las cámaras van a ser precisamente, y una de las principales construcciones de base de datos que nos llegan hasta el día de hoy, van a ser precisamente no a nivel de individuos, no a nivel de familias, sino a nivel de autoridades y sobre todo en espacios de punitivos y espacios de represión, como por ejemplo van a ser las cárceles y van a ser las estaciones de policía. ¿Ya? Ese es un poco el argumento que estoy tratando de plantear. O sea, cómo lo que vemos ahora con algoritmos, inteligencia artificial, con bases de datos biométricas, con el hecho de cómo se ha armado la información, tiene su origen precisamente en instituciones de tipo policial o de tipo carcelaria, ¿no? Por razones diversas, porque son instituciones públicas, porque tienen espacios cerrados que permiten hacer esto, tienen población que no puede resistirse, y cómo justamente a partir de esos espacios carcelarios y policiales se expande hacia la sociedad civil. O sea, básicamente la cédula de identidad que ustedes tienen tiene un origen policial o tiene un origen carcelario, ¿ya? Y que nace en un momento en el cual la fotografía lo hace posible, pero también otro elemento que son las huellas digitales, ¿no? Entonces, toda esta acumulación, toda esta masa de datos va a ser precisamente entendida, analizada, procesada, sistematizada y utilizada para realizar seguimientos a personas, para saber exactamente cosas sobre personas y también para tener una suerte, digamos, de información concreta sobre cómo está pasando. Y por ello, por ejemplo, otro elemento que es también complicado a veces de asimilar es que las primeras fotografías que van a ser vinculadas también con la policía y con los internos de la penitenciaría en Lima son de los trabajadores domésticos, ¿no? Este es un álbum que se perdió, no se sabe dónde está lamentablemente, pero es un primer intento de álbum fotográfico de trabajadores domésticos, justamente para evitar que se fuguen, ¿no? O para tener, digamos, un registro de cómo son, de quiénes lucen, de dónde vienen, ¿no? Entonces, lamentablemente no conocemos mucho más sobre eso. Estoy tratando de averiguar si hay algún otro tipo de registro que haya sobrevivido. Pero lo que sí sabemos mejor es esto, que es lo que estoy trabajando en uno de los capítulos del manuscrito del libro, que es el álbum de prisioneros de la penitenciaría de Lima, creado completamente, o sea, Foucault estaría orgulloso, en cierta forma, digamos, de esto. Fue creado por Mariano Felipe Paz Soldán en 1859, tomando como modelo una cárcel norteamericana e instalándolo, bueno, un poco a la peruana, o sea, de manera distinta, digamos, en el caso limeño, pero que cumplía las mismas funciones que cumplía una penitenciaría, o como se esperaba, digamos, que fuera una penitenciaría. Entonces, lo que estoy haciendo en un capítulo del libro es yendo a los documentos internos para ver cómo se instala un servicio de fotografía interna para tener registrado a los internos que están constantemente entrando, ¿no? En algunos casos funcionó, o sea, digamos, cuando había presupuesto, cuando estaba el dinero al guano, entonces se tuvo un estudio fotográfico dentro de la prisión con un fotógrafo permanente. Ya en otros casos, la crisis no permitió esto, hubo que tercerizar el sistema, contratar fotógrafos externos que vinieran de vez en cuando para que actualizaran las fotos, pero no han quedado algunos documentos de eso, algunos otros fueron traficados lamentablemente y fueron vendidos afuera, pero en todo caso hay un álbum de prisioneros que logré tomar la fotografía, no me pregunten cómo, ¿ya? Pero logré convencer a las autoridades para que me permitieran tomar. Son más o menos, creo que son 120 folios cada uno completo. Entonces, y hay información interna también. Parece que es de 1912, porque el álbum mismo no tiene información sobre esto, ¿ya? Pero es una maravilla porque es como lo más completo que hay, al menos en Perú, sobre cómo se tomaban fotos a los prisioneros, ¿no? Y uno puede ver que hay un aprendizaje de esto de los rostros. O sea, por ejemplo, en un primer momento son como rostro de perfil y también rostro de costado. En otros momentos empiezan también a tomar fotos en 45 grados para captar la sinuosidad de los rostros. En otros casos de otros países han encontrado que muchos de estos ladrones, estos prisioneros, lo que hacen es, digamos, hacer muecas durante las fotografías para evitar justamente que sean reconocidos, ¿no? O uno puede ver la diferencia entre la foto de uno de ellos cuando, digamos, en dos momentos diferentes, en 1 año, 2 años, se dejan crecer el bigote, ¿no? Digamos, se dejan crecer el cabello, ¿no? Para no sé. Entonces, hay toda una suerte de movimiento que además está vinculado con el hecho de reducirlo a lo menos posible. O sea, es el rostro y el número,
que es el número, digamos, lo que he encontrado también en los documentos es justamente que es el argumento que quiero hacer es cómo la identificación personal moderna se crea básicamente en la cárcel, ¿no? Porque en algún momento, cuando entran los internos a la penitenciaría, son desprovistos de su nombre. Se le conoce solamente con un número a partir de eso. A tal punto que muchos de esos internos, cuando mueren, los guardias ni las autoridades saben cómo se llamaba. Solamente lo reconocían por el número. Nada más, ¿no? Entonces, todo esto que sabemos, todo, digamos, el root, por ejemplo, ¿ya? O en todo caso la forma como está tomado, las fotografías, todo eso tiene justamente su origen en esta cuestión de tener la información de vigilancia y seguimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que necesitamos justamente, como ha venido pasando en los últimos años con diversos movimientos civiles, ver cómo recuperar, cómo volver a apropiarnos de la data personal. O sea, cómo hacer que la data personal no sea de otras entidades, ¿no? Obviamente hay una relación de pacto individuo-estado que es más o menos aceptable, pero que tenemos que ser más conscientes de cómo esta data personal puede ser complicada y puede ser peligrosa. Al momento de, digamos, si uno revisa lo que han pasado en los últimos años, se está utilizando, por ejemplo, la proliferación de cámaras de vigilancia, está permitiendo tener mucha información que no es necesariamente permitida, a nivel de rostros, a nivel de elementos que permitan identificar a las personas. Ya no estamos hablando de huellas digitales, ya no estamos hablando solamente de rostros, estamos hablando incluso de elementos que van más allá de eso, que incluso tiene que ver con la forma como caminamos. O sea, qué es lo que nos hace únicos, ¿ya? Y de hecho salió una serie de técnicas y también de maquinarias destinadas a identificar con algoritmos, a identificarnos cómo caminamos, en caso de que uno cambie su apariencia, ¿no? Pero la forma como caminamos es una de las barreras en las cuales la gente no la puede cambiar, ¿ya? Si ustedes se fijan, o en todo caso que son más conscientes de eso, traten de ver ustedes cómo caminan y van a darse cuenta que es completamente diferente a cómo camina otra persona o cómo la forma de distribución del peso de su cuerpo y de la arquitectura misma está destinada a darles un tipo de movimiento que puede ser captada por algoritmos, ¿ya? Entonces, insisto, esto es para terminar. Toda esta cuestión, que lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la forma y con las proyecciones que incluso hay, se está planteando de que hay, por ejemplo, hay inteligencia artificial que puede decir, en base al rostro de una persona, si esa persona va a cometer delitos o no, ¿no? Lo que uno, digamos, pensaría que es como casi Minority Report, como la película, en verdad es lo que... Y no hay forma de explicarle a estas personas que eso ha sido una mala idea en el pasado, que se llama eugenesia, ¿no? Pero cómo estas, digamos, nuevas apps están básicamente no solamente reinventando, sino legitimando prácticas que son racistas y que son discriminatorias en todo sentido, pero que lo que hace la tecnología es darle un barniz de legitimidad, ¿no? Hace 2 semanas salió también la noticia de una compañía que está desarrollando una inteligencia artificial para decir cómo en base al rostro de una persona, esa persona va a votar en las siguientes elecciones, ¿ya? Entonces eso obviamente, eso no significa, digamos, de que caigamos en la paranoia y que solamente usemos máscara, digamos, de hecho el uso de mascarillas ha complicado también en los últimos años esto, pero también se ha avanzado con inteligencia artificial que permite ver los rostros más allá de las mascarillas, ¿ya? O sea, esto es como, o sea, Skynet, estamos más o menos a 2 años de Skynet, más o menos, un poco, ¿ya? Pero... Insisto, o sea, esta no es una cuestión que nos debe llevar únicamente a la cuestión de la preocupación o la paranoia o eso, sino más bien es entender cómo funciona esto, ¿no? Y entender también cuáles son las raíces de esto y ver cómo, de alguna forma, finalmente son los individuos y los movimientos civiles o la sociedad en sí la que tiene que ser mucho más consciente de este tipo de elementos, ¿no? De la data personal, o sea, de tener más cuidado con las cuestiones o con la información que uno comparte, con la información que uno pone a veces de manera... digamos, de manera lúdica o de manera casi involuntaria en ese tipo de situaciones, ¿no? Y también presionar para que haya más mecanismos de protección contra la acumulación de esta información. Así que eso, solamente quería compartir, este es un trabajo en marcha, justamente me ha permitido ver algunas cuestiones contemporáneas, pero no es la idea, digamos, de
como hacemos los historiadores a veces lamentablemente, como buscar lo más remoto en el pasado, ¿no? Sino más bien es plantear preguntas a partir de información y de archivos del pasado y justamente de documentos que a veces uno no les presta mucha atención o que uno los ve como algo quizás de manera más como interesante, anecdótica, que no sé, como los álbumes de prisioneros, pero que puede plantear y que puede llevar a nuevas preguntas o quizás a nuevas interrogantes para entender mejor lo que está pasando ahora, ¿no? Así que eso, muchas gracias por la paciencia. Buenos días aún. Agradecer a Samuel y al Senfoto por la invitación, a la Escuela de Historia también por aupar también esta iniciativa que me parece tan interesante, principalmente considerando una cuestión con la cual yo me enfrenté cuando comencé a trabajar no solamente con estas temáticas particulares que tenían que ver con el transporte y la ciudad, sino principalmente con este nuevo espacio que, por lo menos dentro de mis intereses personales, con mi formación como historiador, era la ciudad. Yo había desarrollado trabajos que en general habían apuntado en cierto momento en alguna parte en el escenario urbano, tanto en el pregrado como en mi magíster, que ambos fueron en historia, pero también a la luz un poco el 2007 de todo lo que había significado el caos de la instalación de Transantiago, se habían abierto nuevas preguntas historiográficas respecto a ciertos aspectos que, según lo que íbamos revisando en la escasa bibliografía disponible, quedaban todavía abiertos y por lo tanto eran unas vetas de investigación bastante interesantes. En lo personal, yo había tenido a mi abuelo, que había sido trabajador de esta empresa, de la cual después, posteriormente, el año 2017, escribimos el libro junto a Simón Castillo y Waldo Vila sobre la ETC, la empresa de transportes colectivos estatal, que existió en las principales ciudades chilenas durante casi medio siglo, y que, por lo tanto, veníamos planteando como este nuevo proyecto para entender un poco cuál era la evolución del Transantiago, o lo que había finalmente había encauzado lo que era Transantiago. Una gran evolución, había un gran misterio, una gran nebulosa que reunir ahí. En ese momento tomamos la decisión, bueno, personalmente tomé la decisión de salir un poco desde la historiografía más dura y en vez de, por ejemplo, postular a un doctorado en historia, decidí hacerlo al doctorado en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica, entendiendo que la ciudad iba a tomar una relevancia distinta en el foco investigativo esta vez. Y sí, en realidad creo que estoy convencido de que de haber estudiado este mismo problema desde un programa de doctorado en historia, los resultados también hubiesen sido muy distintos. Y eso creo que uno de los aspectos en que queda más claro es la relevancia que tomó la fotografía como documento histórico para entender este proceso. Aquí hay una cuestión que, claro, cuando yo veo los trabajos de Antonio y de José, por supuesto que tienen como una lógica un poquito más artesanal, ¿no? Puesto que no teníamos herramientas tecnológicas en ese momento como para poder haber trabajado de forma más profunda las fotografías, pero sí teníamos una intuición, ¿no? Y además teníamos también un conocimiento de una cuestión que era casi de discusión cotidiana, de que el transporte público era un proceso urbano de profundo interés para la ciudad y que por lo tanto había generado muchos registros fotográficos desde muy temprano, ¿no? Esta imagen inicial ya nos daba cuenta un poco de algunas de las lógicas que estaban presentes atrás y que en realidad se arrastraban, déjame avanzar desde acá, en realidad se arrastraban desde el siglo XIX, ¿no? Lo primero que hicimos fue, en este momento, empezar a hacer como un acervo de fotografías, ¿no? Yo estaba trabajando este tema particular que era la evolución del ETC, la construcción del ETC, que posteriormente terminó siendo una tesis doctoral sobre la historia de los tranviarios en general. Fue un cambio así, había que construir una historia desde cero, un poco, entonces fue bien complejo el asunto. Pero fuimos reuniendo fotografías, y en esta reunión de fotografía, en esta formación de un acervo a través de investigación en diferentes archivos, entre ellos el Foto, el Museo Histórico, el Archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile y otras fuentes más, fuimos generando una suerte de relato historiográfico visual
¿no? Era una cuestión bien compleja porque no había ninguna historia sobre el transporte en Santiago, mucho menos en Chile en general, que pudiese generar un poco una idea de narración sobre lo que había sido esta evolución que tenía aproximadamente 150 años. De hecho, el sistema tranviario de tranvías a sangre o tranvía de tracción animal se inaugura en Santiago en el año 1858 y esta posiblemente en la imagen, no sabemos ni siquiera, a ver, que un poco también entender los vacíos de la imagen, no sabemos de esta imagen dónde está aguardada. Esta es la primera vez que yo la veo publicada, es en un libro de Rolando Mellaffe sobre fotografía, que me parece que es de comienzo de la década del 80, ¿no? Donde reproduce esta fotografía. Esta fotografía al parecer está en el archivo Andrés Bello, pero posteriormente comienza a circular, principalmente cuando se abren los espacios digitales, ¿no? Y particularmente las redes sociales. Estas fotografías empiezan a circular muy abiertamente, pero no tenemos información. Nosotros suponemos que esta fotografía es la inauguración de este sistema. Sabemos que hay algunos datos que nos dicen, pero no podemos ubicar si esto está, por ejemplo, en la estación central, que es donde parte el primer circuito tranviario animal hasta la Universidad de Chile. No sabemos dónde está. Nos enfrentamos un poco a los problemas que se enfrenta Antonio. Pero ya nos permiten construir una suerte de comienzo, una génesis de este relato visual, que se va afirmando también a una serie de otros aspectos. Esto permitió ir avanzando en esta evolución de la imagen y enfrentándose también a cuestiones que tenían que ver con cómo vamos clasificando y cómo vamos ordenando un poco el material que estábamos disponibles. Aparecen muchas fotografías que están disponibles en libros, otros que empiezan a aparecer, por ejemplo, las fotografías postales. Esta fotografía, la de la derecha es de Senfoto, la de la izquierda es parte de un libro, no recuerdo el autor en este momento, en el cual se está mostrando imágenes de Santiago, y en la cual el transporte comienza a tener cada vez un mayor protagonismo, ¿no? Genera una suerte de interés, yo creo que por el impacto que tiene en el uso cotidiano dentro de la ciudad, estos sistemas tecnológicos, y comienzan a haber una fuerte difusión de ideas en paralelo a la difusión también de la imagen como registro. Ya entrando al siglo XX, hay un impacto de los nuevos medios de comunicación masivos, especialmente las revistas como los magazines, entre ellos, por ejemplo, Zigzag, que es una fuente muy notable para estudiar, por ejemplo, el transporte público en Santiago, y el rol también de ahí del fotoperiodismo, que saca un poco el foco desde la suerte del paisaje urbano, desde registrar el paisaje urbano y registrar el transporte como parte del paisaje urbano, y comienza a ponerse quizás un foco más también en lo cotidiano. Yo creo que ahí genera un fuerte impacto los cambios también tecnológicos en las formas de registro, las nuevas máquinas fotográficas que permiten una toma a mayor velocidad, sacan un poco al transporte público de ese foco más o menos estático y comienzan también a incorporar no solamente imágenes más cotidianas, sino que también a incorporar nuevos actores. Y eso también es una cuestión que nosotros nos ayudó a ir ordenando una cierta catalogación de las imágenes. De ser imágenes que principalmente mostraban o los vehículos o el paisaje urbano, también se comenzaban a sumar, por ejemplo, los usuarios, ¿no? Cómo se viaja, ¿no? Cómo va cambiando el viaje dentro de la ciudad. Entonces esto nos daba señales de estas fotos que parecen como muy anecdóticas, ¿no? Pero que en realidad hablan de un colapso del sistema, de los riesgos del viaje, se podían hacer múltiples lecturas a partir de estas imágenes que contribuían además no solamente ya a conformar esta narración cronológica de las imágenes y de lo que había sido el transporte público, sino que también ayudaban un poco a entender cómo era el cotidiano de estos medios y cuáles eran los impactos que tenía en la vida de los sujetos, de este nuevo sujeto urbano que era el pasajero, ¿no? Entonces, ahí teníamos una... Pero yo creo que quizás donde tenía más impacto este fotoperiodismo era en esta percepción y en esta capacidad que tenía de difundir las transformaciones urbanas, ¿no? La foto anterior y estas son fotos de Miguel Rubio, fotoperiodista de la revista Zigzag, que en un momento es Premio Nacional de Periodismo incluso, y que le pone siempre un foco de interés sobre la ciudad y sobre el transporte,
pero ya no solamente considerando justamente ni al objeto en sí mismo, el vehículo, ni a los pasajeros, ni el ser urbano, sino que mostrar también un poco cómo esto se integra en una nueva ciudad, ¿no? La ciudad masificada ya a partir de los años 30, la ciudad que se va extendiendo, esta ciudad de las masas anónimas, esta ciudad de una suerte de imagen de caos que comienza a ser representada en, ¿cómo se llama?, en estos tipos de registros y que generan también una suerte de nueva percepción del escenario urbano, ¿no? Que parece muy interesante en cuanto a comprender cuáles son los alcances de la fotografía para entender esta ciudad. Ahora, ese es uno de los usos que tiene esta fotografía. La fotografía sobre transporte, y lo que nosotros fuimos dándonos cuenta también, es que también está ligada a muchos tipos de discursos, dependiendo de los medios donde se reproduzca, de aquellos intereses que quiera mostrar. Y uno por ejemplo, de estos intereses tenía que ver con ¿cómo se llama?, la exhibición institucional. Este tipo, por ejemplo, de fotografías respecto a la llegada de nuevos vehículos, de la incorporación de nuevos vehículos a los espacios urbanos, son muy comunes, ¿no? Y evidentemente están en el linde con la fotografía de propaganda, ¿no? Puesto que son en realidad muestras de cuáles son las políticas institucionales en la materia. Es muy interesante esto, y además es más interesante porque se contraponen además con otro tipo de fotografías que tienen que ver en realidad también con este grado de conflictividad que siempre está presente en la ciudad y especialmente ligado a los sistemas de transporte, ¿no? El sistema de transporte quizás posiblemente, y lo sabemos muy bien acá en Chile, es uno de los detonantes de conflictos sociales y urbanos más frecuentes si lo vemos en una evolución por lo menos de los últimos 150 años. ¿No? Esta fotografía, por ejemplo, de la conocida como Huelga de la Chaucha de agosto de 1949, es una fotografía que ha comenzado a ser reproducida en innumerables revistas, incluso algunas tapas de libros la tienen como portada fotográfica. En realidad es muy impactante cuando muestra a esta masa que está volcando este vehículo, ¿no? Y que también entrega como una nueva relación respecto a la historia del transporte público. Ya no es exclusivamente el transporte como este ideal de ciudad o como parte de este escenario cotidiano, sino que también refleja una cierta incomodidad. Entonces el relato, la construcción de este relato iba tomando diversos ejes, ¿no? Por una parte el vehículo en sí mismo, por otra parte la sociedad en cuanto a su uso cotidiano, por otra parte la cuestión política quizás ligada a estas transformaciones y por otro mira esta cuestión media conflictiva que está, ¿no?, presente. Entonces hay una mezcla y esos 4 ejes fueron muy útiles a la hora que nosotros comenzamos a construir un primer libro que sale en el año 2011, que es un relato en el fondo visual sobre la historia del transporte público de Santiago. Es una cuestión muy cronológica, muy básica, un libro que hicimos muy artesanalmente con lo que nos denominamos como el colectivo Micrópolis, pero que fue un paso inicial para después, posteriormente, seguir trabajando, principalmente cuando ya empezamos a apuntar a trabajos de investigación historiográficos quizás más puros. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar el libro del ETC, encontramos una serie de fotografías en el archivo Andrés Bello de Domingo Ulloa, como el caso de esta fotografía. Domingo Ulloa, que es parte de este corpus fotográfico de fotógrafos ligados a la Universidad de Chile, que en los años 60 van a construir ese gran relato que es el rostro de Chile, ¿no? Y que él también apunta en ciertos momentos al transporte público, pero ya desde una mirada quizás como más poética, una suerte de poética urbana ligada también a la construcción de un paisaje urbano, y que hace adquirir al transporte también una nueva relevancia, una nueva dimensión, ¿no? Hay aquí como una búsqueda como estética, no solamente es registrar al transporte en cuanto a su relato historiográfico o a su posición historiográfica, sino que más bien también ponerla un poco dentro de esta suerte de imagen de la ciudad que se va construyendo. Una imagen de la ciudad que a ratos es bastante idealizada, pero que también a ratos también busca mostrar también esta cuestión, no se desprende de la cuestión social que está por detrás de ella, ¿no? Esta imagen también la traigo a colación porque es una imagen también, no sabemos de quién es el autor. Nosotros la encontramos en la colección del Museo Histórico,
podría ser posiblemente de Miguel Rubio, aunque también por el tipo de enfoque y por el tema, posiblemente que sea tal vez de Domingo Ulloa o incluso de Antonio Quintana. No lo sabemos muy bien, pero además de reflejar cotidianamente un juego que era extremadamente común, hay una cantidad de fotografías de niños colgando detrás de vehículos del transporte público, y no solamente en Chile, pero que en este caso resalta también por mostrar un poco algunas condiciones sociales típicas de la infancia vulnerable en Chile hacia la década del 50. De hecho, no sabemos si esta fotografía en realidad es en Santiago o en Valparaíso. Ahí también queda un poco da cuenta un poco de los vacíos posiblemente que deja la fotografía y de los desafíos también para uno que está trabajando con estos temas. También siguiendo un poco con la lógica de esta construcción, podríamos decir poética o ideal de la ciudad, yo también quiero resaltar justamente a la colección de Enrique Mora. También fue uno de los trabajos con los cuales, uno de los archivos con que comenzamos a trabajar este relato, y la fotografía postal, que también fue de profundo uso para nuestros trabajos, para la construcción de nuestro relato historiográfico sobre el transporte, nos otorgó un montón de posibilidades. Ahora bien, yo creo que con la fotografía postal uno tiene que tener siempre, por lo menos desde la construcción de un relato particular, historiográfico, debe tener como ciertas precauciones, recordando, por ejemplo, que siempre se trata de imágenes muy idealizadas del espacio público, ¿no? El espacio público aquí se muestra muy limpio, muy abierto. Hay un trabajo no solamente en la composición, sino que también con el qué muestras, ¿no? Y evidentemente ahí de repente hay unos riesgos también de quedarse en la interpretación de la ciudad exclusivamente como este escenario idealizado, ¿no? Este escenario de esta avenida donde te muestran ¿cómo se llama? Estos grandes movimientos, y quizás ahí están como las posibilidades y las preguntas de ¿en qué ponemos el foco, por ejemplo, cuando nos enfrentamos con una postal como esta? ¿Simplemente en el escenario urbano o en aquellos detalles, por ejemplo, que nos revelan la creciente movilidad, la motorización, el impacto que van teniendo las nuevas tecnologías del transporte dentro de la ciudad y cuáles son los alcances y las posibilidades que ha tenido? Entonces, en ese sentido, también hay un cierto ejercicio que, si bien no tiene una metodología muy clara de trabajo ni de acercamiento a la imagen, parte de algunas preguntas que son muy básicas, algunas premisas que son muy básicas. Por ejemplo, cuando observas una fotografía así, tú te dices, a ver, ¿en qué momento estamos de la motorización de Chile? Por ejemplo, esta fotografía, que debe ser aproximadamente de la década del 50, uno tendería a pensar que este es un momento ya de la explosión del automóvil es muy grande dentro de la ciudad. Y sin embargo, hay informes técnicos que hablan que la motorización en Chile, y particularmente en Santiago durante la época, en realidad es una de las más bajas de Latinoamérica. Entonces, tenemos un problema ahí, ¿cómo se llama? Pues, por supuesto, estamos hablando de la principal arteria de la ciudad, evidentemente que los flujos de vehiculares se concentran ahí, pero no debemos creer que esta es la imagen de la ciudad plena, ¿no? Hay una cuestión que también me gusta hacer mucho hincapié. Cuando hacemos fotografía de transporte, generalmente la fotografía de transporte está principalmente ligada a ciertos espacios de la ciudad. La periferia, por ejemplo, aparece muy poco, por decir nada, ¿no? Quizá el fotoperiodismo recién a finales de la década del 20 va a comenzar a hacer algunos acercamientos. Esta fotografía también, un poco siguiendo la historia del relato, también habla también de una cuestión que me parece esencial. Esta fotografía es parte del archivo de Armando Rivas, que él fue trabajador del ETC, y que cuando nosotros comenzamos a trabajar a hacer la investigación de este libro, llegamos a su hija, que preservaba una colección fotográfica increíble de fotografías de don Armando, que es un señor que está ahí. Los que están ahí en las fotografías son puros ejecutivos de la Mitsubishi japoneses, y entre medio hay un señor chileno, que él viaja hasta Japón para organizar la compra de 600 buses Fuso Mitsubishi que van a llegar a finales de la década del 50 a Chile, ¿no? Y él en ese viaje hace un registro fotográfico increíble de la fabricación y de su viaje en general, que tuvimos la suerte de acceder y de poder registrar.
La utilización de ese archivo y la búsqueda de estos archivos familiares y personales también creo que es una cuestión que se debe considerar a la hora de construir este relato, puesto que nos ayudó mucho a ir descubriendo un poco estos nuevos espacios, estas nuevas posibilidades. Ya un poco para ir cerrando, quiero insistir en esta atracción que genera el transporte público, que genera la movilidad, que generan los espacios urbanos para diferentes registros fotográficos, registros de autor, como por ejemplo este de Marcelo Montalegre, hacia fines de la década del 60, que reflejan un poco este interés, o por ejemplo ya cuando las nuevas innovaciones como el metro surgen ya para el uso público, comienza a haber un creciente interés por fotografiar estos espacios, por mostrar estos espacios. Todo esto nos permite ya ir afianzando e ir cerrando esta narrativa sobre el transporte, estas narrativas que obviamente uno también tiene que considerar ese tema de la idealización que ya habíamos hablado, ¿no? Estas fotografías postales, por ejemplo, en la inauguración prácticamente del metro hacia 1979, ya nos dan cuenta de este ideal, de cómo a través de la fotografía se pretenden consolidar ciertos discursos, ciertas narrativas sobre la ciudad que pueden ser muy funcionales al poder. Recordemos, por ejemplo, este momento, estamos en plena dictadura, ¿no? Entonces, la difusión y la construcción de estas imágenes resulta de fuerte, un alto impacto para la época. Ahora bien, la fotografía también tiene algo de guerrilla, ¿no? Y hay ahí, por ejemplo, en la década de los 80, cuando surgen algunos medios ya escritos de oposición, la fotografía también comienza a tener un rol cada vez más activo. Entonces, por ejemplo, en el archivo del Fortín Mapocho, este diario de oposición a la dictadura durante la década de los 80, el transporte público vuelve a tener como un cierto foco, aunque esta vez dentro de otro tipo de conflicto. La liberalización al transporte público que impulsa la dictadura hacia el final de los 70, durante la década de los 80, tiene un montón de consecuencias, por ejemplo, ambientales, como la contaminación del aire, o viales, como la saturación de los espacios públicos, ¿no? Entonces, aquí hay también un fuerte énfasis en estas miradas que permiten empezar a entender cómo la complejidad del transporte público va teniendo diferentes alcances, ¿no? ¿Para qué decir en este momento, y esta fotografía que es muy elocuente, hace 20 años atrás, en agosto del 2002, una paralización de la movilización colectiva, se toman los principales ejes de la ciudad de Santiago, los principales nodos de la ciudad de Santiago. Esta fotografía, por ejemplo, es Santa Rosa con Américo Vespucio, ¿no? Y reflejan también, obviamente, esta posibilidad también del caos que está dentro de la ciudad, ¿no? Y de cómo el transporte participa dentro de esta narrativa. Entonces, como un poco para ir cerrando, vamos viendo un montón de posibilidades para la construcción de un relato historiográfico que nos otorga la fotografía, pero también especialmente, y en ese sentido quiero cerrar retomando un poco la idea de la memoria, considerando que, por ejemplo, nosotros ya hace 10 años estamos trabajando en paralelo con todo este proceso de la elaboración de libros, de la construcción de investigación historiográfica sobre el tema, en una labor de mayor difusión que a través de Micrópolis, que se convirtió al final de cuentas en una plataforma de redes sociales, pudimos ir generando una serie de ideas, pudimos ir mostrando fotografías, pudimos ir ¿cómo se llama?, construyendo quizás algunos breves relatos de investigación a partir de cada una de las fotografías. En ese sentido, las redes sociales para nosotros han sido cuestiones de profundo interés. Y mi principal quizás interés en este momento tiene que ver no tanto con cómo nosotros presentamos la fotografía, sino que cómo reaccionan los usuarios de redes sociales frente a la fotografía. Y ahí hay una cuestión que me parece que es muy importante, porque se pueden historiar incluso ciertas sensaciones o ciertas percepciones frente al transporte público a partir de estas, por ejemplo, de los pies de fotos, de los comentarios que se generan en redes sociales. ¿Por qué pongo esta fotografía? Porque, por ejemplo, en estos momentos que se está discutiendo todo este retorno a una política ferroviaria a nivel nacional, esta fotografía del tren Santiago-Valparaíso, cuando existía el tren Santiago-Valparaíso, que si bien ahora se está planteando una nueva ruta, pero el tren Santiago-Valparaíso sigue funcionando, de hecho, ¿no? Como un tren de carga, pero sigue en funciones. Pusimos esta fotografía que corresponde a la estación Renca, acá en la entrada de Santiago, en la periferia norte de Santiago. Y esta es la fotografía que ha tenido más me gustas de nuestros 10 años de trabajo en redes sociales.
¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de comentarios respecto a que la gente, ya sea a favor o en contra, surgen opiniones políticas, o sea, la imagen es más que una imagen en sí misma, ¿no? La imagen permite, en cierto sentido, estas fotografías permiten aglutinar una serie de discusiones, una serie de percepciones en torno a una cuestión cotidiana como el transporte público que tienen profundo impacto. Entonces, yo quiero, en ese sentido, para cerrar, un poco invitar a todas estas posibilidades que ofrece la fotografía en cuanto a campo de discusión, ya sea desde la difusión, desde el análisis y la investigación, quizás como lo hacen los compañeros que estuvieron antes en forma más profunda, y nosotros desde ese pequeño aporte que tiene que ver con un poco con cómo vamos planteándonos ciertas preguntas de una cuestión tan sensible como el transporte público a través de las imágenes. Eso, agradecerle a todos la atención y gracias. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos un tiempo para preguntas o comentarios, si alguien quiere. Yo miro con mucha envidia, con sana envidia, las metodologías de investigación en la historia. La chica Magdalena Malvedrán es historiadora, ella nos está apoyando con el estudio a nosotros y es increíble. Yo no sé qué les enseñan, pero lo envidio porque en arquitectura no se enseña eso y la verdad es que es fascinante lo que hacen, cómo organizan la información y creo que tengo mucho que aprender de todo eso. Escuchándolo a ambos pensaba como, a pesar de los lugares disciplinares distintos desde donde incorporan la fotografía, cada uno en sus propias problemáticas, finalmente igual hay un plano como de una convergencia bien interesante que tiene que ver, que creo que lo sintetiza súper bien eso de las percepciones. Entiendo que la historia siempre se plantea como la reconstrucción del relato histórico y la fotografía siempre está ahí, está a la mano. Es una cosa que siempre ha estado y siempre nos va a seguir acompañando y develar todas las capas de complejidad que incorpora una lectura de la fotografía es una cuestión que siento que a pesar de todo lo que se ha discutido y estudiado, siento que estamos como recién en pañales, no sé, me imagino que desde la historia tal vez hay un momentum mucho más largo de incorporación en el estudio como una fuente de información primaria, pero desde la arquitectura, por lo menos, de los estudios urbanos y arrojados sobre cómo las personas viven en la ciudad, creo que veo puras convergencias todavía y eso me parece muy, muy estimulante, la verdad. Eso quería comentar. Tengo opiniones igual para cada uno por separado, pero eso quería decir primero. Desde la historia me gustaría que ustedes nos comentaran, porque la historia es una disciplina tradicional, bien tradicional. Y hoy día mismo estamos viviendo cómo la disciplina reacciona frente al ataque a una de las unidades básicas de análisis de los historiadores, que es la nación. Entonces, nosotros somos una disciplina bien tradicional, entonces me gustaría escuchar cómo ustedes sienten que la historiografía, los colegas, les colegues, reaccionan frente a trabajos como los de ustedes, que están ahí en la frontera de la vanguardia de las cosas que se están haciendo, pero no son lo más tradicional a la hora de entender el trabajo historiador. Entonces me gustaría escuchar un poco, para complementar la pregunta de Antonio, pero más desde la amargura, que me imagino que me sé un poquito la respuesta, pero para que el resto la escuche. Eso, desde sus investigaciones, cómo han sido abrazados o no por el lado más tradicional de la historiografía. Eso, gracias. Cuando en algún momento dice que es responsabilidad de los usuarios o los ciudadanos, no recuerdo el concepto, no entregar o no seguir entregando información o datos, y pienso que un sentir muy generalizado es como que ya no hay vuelta atrás, que ya llegamos a un punto en el que ya no tiene ninguna importancia dar o no dar el root en el supermercado, porque en definitiva nuestros datos ya están en todas partes. Entonces entiendo lo que va, pero me surge la duda de como si ya no hay vuelta atrás, entonces no debiera tener tanta importancia, pienso. No sé. Comentario, pregunta, no sé si es que se puede profundizar un poco más.
los reuní a ustedes tres porque de alguna manera quería, si en lo posible me pudieran, si pudieran hacer un comentario, reflexionar sobre esta inquietud que tenía de juntar, visto desde afuera, tres temas que parecían muy distintos, pero porque la memoria, la vigilancia y el dato parecen de alguna manera estar en universos muy distintos, pero me da la impresión que con lo que hemos escuchado hoy día uno podría hacer la síntesis, y esa es mi pregunta, de en qué minuto esta aproximación que fue muy frecuente a la fotografía en términos de memoria se ha de alguna manera ido dejando de lado y ha ido pasando a predominar una mirada sobre la fotografía en su conjunto, ya ni siquiera como archivo, sino que como dato puro y duro. O sea, ya no se trata de la imagen, sino que se trata de traspasar ese universo. Aquí, por lo que nos presentaba Marcelo, vimos todavía esa dimensión visual que tiene la imagen, que es muy fuerte y que todos amamos, pero las ponencias de José y de Antonio también nos hablan de que el dato hace desaparecer esa dimensión. O sea, o dicho de otra manera, la máquina ya no necesita eso. Entonces, ¿en qué minuto concurre eso y cuáles son las consecuencias que se podrían seguir visorando a propósito de eso? No hay una formación en cuanto a las posibilidades de las fuentes visuales, principalmente en las escuelas de pregrado, salvo algunos cursos aislados que se siguen, en los cuales evidentemente no puedes profundizar mucho y es muy difícil, por ejemplo, poder practicar una metodología particular específica dentro de ella. Y ahí hay quizás una cuestión un poco al debe de los cursos de metodología de la historia, en los cuales, que siendo todavía una carrera bastante tradicional, como bien decía Cristian, la fuente principal sigue siendo, y la problemática principal sigue siendo la fuente escrita, ¿no? Entonces, la incorporación de la imagen ¿cómo se llama?, al discurso historiográfico, y más aún al análisis historiográfico, yo creo que todavía es muy en pañales, en el caso por lo menos nacional. De hecho, yo creo que si realzo un poco cuál es el gran impacto que tiene el tomar la decisión de entrar al doctorado en arquitectura y estudio urbano, es porque me enfrento directamente a una interpelación sobre lo visual. Yo cuando miraba la presentación de Antonio, lo primero que recordé en mis primeras presentaciones en el doctorado de arquitectura y estudio urbano, en las cuales mis PowerPoint eran puras palabras, eran puras letras, unos aburridísimos, con fondos azules, letras amarillas, así, con unas cuestiones horribles. Y al lado, mis compañeros arquitectos presentaban unos trabajos con imágenes, pero notables. Entonces, un poco la fuerza, yo tuve que comenzar a incorporar la dimensión visual a la historiografía y a la construcción del relato historiográfico. Y obviamente eso exige un trabajo muy grande, porque generalmente cuando nosotros ocupamos la imagen, la ocupamos de forma muy decorativa, ¿no? Prácticamente como un relleno dentro de los textos que hacemos. Muy pocas veces está incorporado el análisis textual hacia la imagen, a nuestro texto historiográfico. Entonces hay ahí todavía un vacío y hay una cuestión que todavía está, y pese a tantos trabajos sobre la imagen en general, no solamente sobre la fotografía. El libro de Peter Burke nosotros lo conocíamos ya hace 20 años, el de Serge Glusinski sobre la guerra de las imágenes también nos daba vuelta también hace mucho tiempo, pero todavía nos resistimos a incorporarlos directamente con fuerza hacia nuestros análisis. Entonces, yo creo que hay ahí como una posibilidad abierta todavía para poder quizás profundizar en este uso. Y construir, evidentemente, las posibilidades son infinitas, los análisis tecnológicos, incorporar las preguntas sobre la tecnología, como lo hace José, o metodológicamente desde la tecnología, como lo hace Antonio, me parece que son cuestiones súper innovadoras y que en un momento, desde la historiografía, nosotros deberíamos saber recoger los guantes. Ahora, evidentemente hay ciertas áreas, como por ejemplo yo que trabajo con historia urbana, en que esto toma especial relevancia, ¿no? Y ahí yo creo que quizás también podríamos nosotros quizás también hacer un poco más, por ejemplo, puede ser una autocrítica. Yo creo que más allá de la difusión que tienen estos elementos, que todavía tenemos trabajo por hacer, en líneas generales.
creo que tenemos también esta proclividad a quedarnos en nuestra zona de confort, y también creo que es muy diferente a nivel institucional a veces incorporar académicos, académicas que traigan cosas nuevas. Y esto creo que pasa en muchas partes, ¿no? Y creo que muchas cosas, quienes son historiadores acá, muchas cosas que hacemos justamente han sido cosas que no nos han enseñado en pregrado, ¿no? Y que creo que hemos tenido que aprender o entrando a otro tipo de programas, o en todo caso a veces buscando gente con la cual poder conversar o leer por nuestra cuenta, casi a veces clandestinamente, ¿no? Porque digamos, son cosas que no se hacían. En mi caso, parte de una experiencia personal, la idea de trabajar biometría, tecnologías, digamos, más allá del caso peruano, tiene que ver con la cuestión de los indocumentados. Me interesaba mucho ver no solamente qué pasaba con la gente que tenía la cédula o el DNI, como se llama en Perú, sino sobre todo qué pasaba con la gente que no tenía documentos de identidad. O sea, es lo que en un artículo llamé los tecnoinvisibles, o sea, la gente que la tecnología no los alcanzaba, ¿no? Entonces, y que no es casualidad, fueron un grupo importante de víctimas durante el periodo de violencia política en Perú. Pero también por una experiencia personal mía, o sea, yo por no tener un documento en los años 90 me llevaron, el ejército me llevó, ¿ya? Y conocí el cuartel, digamos, por un día, que no fue necesariamente el tipo de visita que uno, digamos, quiere hacer, pero además también por una cuestión que se volvió a repetir, porque ahora mismo no tengo visa, justamente por las políticas migratorias de un determinado gobierno acá en Chile. Entonces, ¿qué significa, digamos, eso? O sea, ¿cómo se construye la idea de documento de identidad? ¿Cómo se construye la idea de información personal que tiene ciertas entidades sobre uno? Y también cómo uno trata de navegar. O sea, por ejemplo, yo, y lo digo abiertamente, o sea, yo tengo que estarme preocupando de si hay algún tipo de carabineros al frente que está pidiendo documentos, porque no sé qué le voy a explicar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, justamente en un momento, me llevó a entender que, primero, que la historia era insuficiente como disciplina para tratar de responder esas preguntas, y segundo, que no es una cuestión únicamente que pasa en un territorio específico, sino que son cuestiones más universales. Y en estos últimos 10 años uno lo puede ver con las olas migratorias. No solamente me refiero a Venezuela, me refiero también a Siria, me refiero también a lo que está pasando con Ucrania, y cómo eso va a estar generando una presión en los sistemas estatales para algo tan sencillo, algo que parece tan fácil, que es un pedazo de plástico, que es el documento de identidad, que puede determinar si eres ciudadano de un país, si no lo eres, si tienes derechos o no los tienes, o que puede determinar a veces, en algunos contextos, cuestiones de vida o muerte. Entonces, eso me interesaba, digamos, y no lo encontré en los estudios de pregrado, no lo encontré tampoco, incluso de hecho cuando estaba haciendo el doctorado, había límites para eso, y por eso postulé al postdoctorado que fue en el Departamento de Ciencia y Tecnología, ¿no? Porque necesitaba básicamente que me reensamblaran de nuevo, o sea, pensar de otra manera, y me ayudó mucho. Sufrí, ¿ya? Porque eran básicamente cuestiones muy diferentes, pero creo que en cierta forma lo que hace uno es también como tratar precisamente de empujar, no solamente a nivel personal, empujarse a nivel personal, sino también de ampliar justamente las fronteras de lo que uno va aprendiendo, ¿no? Para poder también dialogar. Y he encontrado muy buenas personas para poder dialogar, digamos, respecto a eso, ¿no? Entonces, creo que al final, y comparto lo que decías, o sea, uno puede pensar, claro, ¿para qué, digamos, uno sigue insistiendo en esto si uno siempre tiene que dar información? O sea, yo voy a comprar en Santa Isabel y me piden el root, y es muy tentador, o sea, porque si no vas a hacer root, no tiene descuento, no acumulas puntos, después no puedes comprarte un colador, no puedes comprarte un guatero, ¿no? Pero es muy tentador, o sea, pero justamente parte de lo que me interesa hacer es, no solamente es como, digamos, como desarmar internamente cómo se han construido estos mecanismos que tienen que ver con las apps, con la inteligencia artificial, con el hecho de lo que significa, sino también tratar de explicar a las personas lo importante que es la información personal, ¿no? Y posiblemente estemos superados por eso, o sea, posiblemente, pero yo creo que hay formas en las cuales uno, al menos como individuo, puede protegerse, ¿no? O sea, ha pasado, por ejemplo, a nivel de biometría, a nivel de reconocimiento facial, cómo las personas ahora son más conscientes de no dar, por ejemplo, de no subir fotos, ¿no? Y sobre todo de no subir fotos personales, ¿no? Y eso, porque a veces uno lo hace automáticamente, en todo caso de a veces proteger. Por ejemplo, ahora hay mucha más conciencia de no subir fotos de niños, ¿no? O fotos, digamos, de hijos o de hijas o sobrinos o sobrinas, porque es delicado, no sabes dónde va a terminar ese tipo de material, no sabes qué va a pasar con eso. Entonces, yo creo que
Sí, uno se siente a veces abrumado por eso, pero creo que hay que seguir dando la batalla, ¿no? Y creo que también han estado surgiendo algunos tipos de iniciativas de otros, a nivel de sociedad civil, de ONGs, y también de poner protección y también de llamar la atención frente a estados y también a compañías para que ese tipo de información no esté abierta, ¿o no? Y eso debería estar de manera más presente, por ejemplo, no sé si está en la Constitución, en la nueva Constitución, o en las constituciones paralelas que están escribiendo otros grupos, ¿no? Pero en todo caso debería, creo que, ser parte de un elemento mucho más como presente, más visible, y también generar más discusión, porque creo que en cierta manera están utilizando información nuestra contra nosotros, ¿ya? Y eso me parece que es parte justamente de la ciudadanía, o sea, de cómo manifestar y cómo trazar una línea frente a ese tipo de elementos, ¿no? Pero te agradezco mucho la pregunta, porque a veces son cosas que los historiadores estamos más interesados en el dato o en decir, no, esto ocurrió mucho más antes, ¿ya? Pero creo que también podemos plantear preguntas precisamente que puedan enseñarnos y también puedan llamar la atención sobre cómo estos problemas no son únicamente cuestión de ahora, sino que en verdad son estructurales y cómo también no los hemos resuelto, ¿no? O aprender de quienes intentaron resolver en el pasado para sentirnos un poco, quizás, un poco más tranquilos, ¿no? En relación a claro, esta posibilidad de cómo mirar la fotografía como algo más que la imagen, ¿cierto? Cómo traspasar esa barrera del dato y todo. En el trabajo que nosotros venimos haciendo, nos ha pasado que hemos terminado acercándonos a unas preguntas que tienen que ver con cómo la imagen está construida, cómo se construyó la imagen, cuáles son las reglas que definen la construcción inherente de la imagen, ¿ya? Y hemos terminado lejos de lo que uno creería, ¿no? Así como, nos vamos a acercar a una cuestión como más cuantitativa, pero finalmente hemos terminado volviendo a entender la historia de estos fotógrafos que en el fondo estaban ahí y tenían un dispositivo en la mano y capturaron. Y esa historia es también la historia de un montón de gente que quizás no era tan consciente, como tú dices, ¿no? De la responsabilidad que hay detrás del registro, pero sí de entender bien cuáles son esas reglas. Y esa es una pregunta que quizás es más propia de la fotografía como disciplina, ¿no? No de la historia, no de la arquitectura. Es una pregunta que vuelve a la disciplina de la fotografía. Y yo no soy fotógrafo, por lo tanto poco podría decir, pero es re interesante. A nosotros nos pasó, de hecho, un poco lo que resumía Marcelo cuando dice, en realidad, las interrogantes o las cuestiones que está abordando Ulloa tienen que ver con la identidad. De eso se trata finalmente. O en el caso tuyo, me acordaba cuando hablabas de hay toda una literatura que desarrolla una noción estética en torno a cómo debían verse las fotografías periciales, o las fotografías que terminaban ocupándose en litigio. Y hay una estética pericial. Es interesante también entender que eso no es una pregunta ni de la historia ni de la arquitectura. Es más de una reflexión al interior de la disciplina de la fotografía que ayuda a entender, en el caso de nosotros, cómo es que esta imagen se construyó. Por qué Fernando Mora se subió a la azotea del Club de la Unión y desde ahí tomó la fotografía en un plano picado, tomó la fotografía al barrio cívico antes que se construyera. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo, y que van más allá de la composición, tienen que ver como, no solamente cómo la cosa es, sino que como podría uno acercarse a recrear cómo esta cosa debía ser vista. Y esa es una cuestión que para nosotros es muy llamativa. En nuestra iniciativa ha terminado ocupando un lugar mucho más protagónico del que inicialmente pensábamos. Espero que también entiendan que la naturaleza de la invitación no solamente para una cuestión formal, institucional o académica, sino que también para que puedan entender que Zenfoto es un espacio o una estructura o una infraestructura en la cual nosotros queremos acoger todo tipo de desarrollos y también todo tipo de conversaciones que tengan que ver tanto con estos aspectos más técnicos de la fotografía o con otros que ustedes puedan compartir o otras instancias que ustedes necesiten. Somos un espacio para
acoger, para colaborar y para ir generando lazos cada vez más intensos entre todos los términos que ustedes determinen desarrollar. Así que bienvenidos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Pronto vienen más conversatorios con la Escuela de Historia de aquí hasta el fin de año, y así que estén pendientes de cómo se nos vamos a ir comunicando y si pueden venir, genial. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes.